Buenos días, bienvenidos a su programa Radial Ánimo. Soy la abogada Lady Campos, transmitiéndoles en vivo desde este país de Canadá, este día de junio del 2023. El tema que vamos a hablar hoy, el tema que nos corresponde hablar hoy, es una serie que empezamos en este mes de junio y se llama Una mujer con poder. Una mujer fuerte, una mujer resiliente, una mujer asertiva, y vamos a ver que nuestra sesión de hoy se llama Dichosa la que en ti confía. La cita bíblica es Proverbios 16:20, que dice la palabra de Dios: el que atiende a la palabra prospera. Dichosa la que confía en el Señor. Vamos a orar para que Dios nos bendiga como todos los martes. Amado Padre, buenos días. Gracias, Señor, por tu misericordia de darnos la vida hoy a nosotros, a nuestros seres queridos, a este hermoso público que hoy me acompaña, Señor. Hoy te pido y te suplico, Padre, que nos abras el entendimiento, la inteligencia, para que entendamos tu palabra, Señor. Que como siempre, Señor, puras cosas buenas nos compartes, porque tú quieres que seamos, Señor, como tú. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ver que en el contexto de este texto nos habla de la relación entre pensar y hablar. Dedicarse a la reflexión beneficia el pensamiento piadoso, el silencio prudente y la palabra sensata. En otras palabras, el proverbio dice: lee tu Biblia, haz caso de lo que te dice y confía en quien ha escrito la palabra de Dios. El diccionario de teología de E.F. Harrison dice que confianza equivale a denuedo y viene de la palabra hebrea os, que significa fuerza. El verbo batá significa confiar. La palabra griega es parregesía, que significa franqueza, cuando estamos hablando. Y da la idea de ser franco en lo que uno le dice al público, abierto, y usualmente se refiere a la valentía de hablar delante de los hombres, cuando quieres exponer la palabra de Dios. Pero también puede usarse de la confianza de los creyentes delante de Dios. Esta osadía o confianza se obtiene por la fe en Cristo. Y hoy te pregunto, ¿cuál es el objeto de tu confianza? ¿En dónde has puesto tú tu confianza en este día? Estoy hablándole al público en general, estoy hablándole a creyentes y no creyentes. ¿Cuál es el objeto de tu confianza? Y no estamos llamadas, antes que nada quiero que sepas que no estamos llamadas a confiar en ningún hombre o mujer. No estamos llamadas ni siquiera a confiar en nosotros mismas. Nuestra confianza debe estar en Dios y solo en Dios. Una de las mujeres que admiro por su confianza en Dios es a María de Nazaret, que bueno, todo el mundo sabe que María es la madre de Jesús. Y quiero que veamos un instante de su vida cuando Dios le da una visión espiritual increíble, por así decir, pero su futuro esposo no lo entendió. Creo que la forma en que ella respondió ante esta situación nos da la perspectiva como mujeres de cómo debemos responder cuando aquellos a quien amamos no ven las cosas como nosotras. Aquellos que tardan más en digerir la palabra de Dios. María tenía las cualidades de una mujer que es usada por Dios, de una mujer que Dios quiere que seamos también tú y que sea tu casa,
al ver a María en Mateo capítulo 1, vemos que ella es una mujer que confía. Mateo capítulo 1, en el versículo 18, dice la palabra de Dios. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que ella había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Claro, en aquellos días, cuando una pareja se comprometía, se consideraban ya casados. Divorciarse implicaba que él la había hallado moralmente infiel durante el periodo de compromiso. Entonces aquí nos encontramos con María, que había tenido una gran experiencia en donde un ángel se le apareció y le dijo: aun cuando eres una virgen, aun cuando nunca has tenido intimidad con un hombre, vas a tener un hijo, y este niño será el Hijo de Dios. María vio al ángel. José no vio al ángel. José no tuvo esta experiencia. Entonces María va a explicarle a José lo que ha sucedido. Es comprensiblemente difícil para él creerlo. Dios nos hizo a las mujeres más sensibles y relacionales, por lo que en muchas ocasiones somos más sensibles a asuntos espirituales. Percibimos las cosas primero que los hombres que nos rodean y antes de que se aperciban de esta misma verdad espiritual. Pero esto no nos hace más espirituales. Esto solo significa que podemos ser más sensibles. Eso se refiere. Entonces, ¿qué hacemos cuando entendemos estas grandes verdades espirituales? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondió María? En este pasaje no tenemos ninguna sugerencia de que María haya tratado de forzar a José a creer lo que ella había visto. Ella estuvo callada. Ella sabiamente esperó en el Señor para que le mostrara a José lo que él necesitaba ver. En el tiempo de Dios, Él envió un ángel a José para que le compartiera esta buena noticia. Esto es lo que leemos al continuar con el texto. Dice la palabra de Dios en los versículos 20 y 21. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Se dan cuenta cómo es la situación con la mujer? Ella primero tiene una visión, ella le explica a José y espera a que el Espíritu Santo pueda revelarle a José esta maravillosa visión. Ella no se adelanta al tiempo de Dios, ella permanece quieta, callada, esperando a que pase lo que vemos ahora. Es Dios el que envía un ángel y convence a José acerca de lo que estaba haciendo con María. Entonces, ¿qué hizo María? Ella le da tiempo a Dios. Tiempo para hablarle a su esposo, tiempo para dirigir a su esposo. Ella sabía que si lo que ella había visto era verdad, lo cual no dudó por un momento, entonces Dios en su tiempo y en su forma le mostraría a su marido lo que él necesitaba saber. Nosotras como mujeres nacemos diseñadas para arreglar las cosas, nacemos siendo controladoras, nacemos siendo manipuladoras. Muchas veces sentimos que es nuestro deber, nuestra responsabilidad, hacer que todos a nuestro alrededor entiendan y vean lo que nosotras estamos seguras de haber visto. Y en algunos casos estamos en lo correcto sobre lo que hemos entendido de los caminos de Dios. Pero en muchas ocasiones nos volvemos impacientes e indispuestas a esperar que Dios revele estas mismas verdades a la vida de las personas, aquellas que amamos. Es tan difícil para nosotros. Yo te pregunto, ¿te sucede lo mismo a ti en tu vida? ¿Es difícil para ti ceder el control, soltar las riendas, esperar en el Señor y confiar en que Él lo hará? Hay un testimonio
que nos compartió Nancy DeMoss en las redes sociales en el programa Aviva Nuestro Corazón, de una esposa que recientemente descubrió que su esposo había acumulado en un periodo de tiempo una deuda en una tarjeta de crédito que ascendía a la cantidad de $30,000. Ella estaba devastada. Ella le cuenta a su consejera su primera reacción, que fue enojarse con su esposo y decirle: ¿cómo pudiste hacernos esto? O sea, ¿cómo te atreviste? Su próxima reacción fue tratar de arreglarlo. Mira lo que tienes que hacer. Necesitamos consolidar esto. Creo que si tú haces esto o aquello. Su instinto fue tomar las riendas y tratar de controlar el daño. Pero ella es una mujer que camina con Dios. Ella es una mujer que conoce los caminos de Dios. Y cuando Dios comenzó a tratar con su corazón, se dio cuenta que ella no podía cambiar el corazón de su esposo. Hermanas, amigas, nadie, no hay ser humano que pueda cambiar el corazón de otro ser humano. Entonces, su esposo no estaba tan presto tampoco como para arrepentirse de haber contraído una deuda y ver la importancia de pagarla. Y más que continuar viviendo enojada, frustrada y queriendo controlar, ella se dijo: me di cuenta que tenía que confiar en el Señor. Una de las cosas en donde empieza Dios a meter su mano en nuestras vidas. Te para y te dice: espérate, primero confía en mí. No estamos llamadas, te lo voy a volver a decir, amada hermana, amada amiga que me escuchas, no estamos llamadas a confiar en ningún hombre ni en ninguna mujer. No estamos llamadas a confiar en nosotras mismas. Nuestra confianza debe estar en Dios y solo en Dios. Entonces, esta hermana que había descubierto que su esposo había acumulado esta deuda increíble con la tarjeta de crédito, no necesitaba confiar en su esposo. Ella necesitaba aprender a confiar en Dios. Las Escrituras dicen que aquellos que confían en el Señor nunca serán defraudados. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta: ¿confías en Dios para que cumpla su propósito en tu vida y en la vida de aquellos alrededor de ti a quien tú amas? Podría ser tu esposo, podría ser tus hijos, podría ser tu jefe en el trabajo, podría ser tu pastor, puede ser cualquier persona, podríamos ser algunos, en algunos puede ser asuntos con nuestros padres, con un amigo, con algún empleado. Confías en Dios para cumplir sus propósitos en tu vida y en la vida de aquellos que amas. ¿Ves? Dios tiene un plan no solo para esa persona, sino que Dios tiene un plan para tu vida y Él quiere usar estos mismos problemas que hay en tu vida para desarrollar en ti un corazón y una vida que sean más como Jesús. Ahora, es interesante que luego del encuentro inicial de María con el ángel, a partir de ese punto, hasta donde conocemos las Escrituras, las directrices de Dios para la vida de María no vinieron a través de un ángel, sino a través de su esposo. Al mirar en el texto aquí en Mateo capítulo 12, veremos que María permitió que José liderara. Creo que esto debió haber sido difícil para ella, el haber tenido esta experiencia con el ángel en donde Dios vino y le dio esta revelación directa tan temprano en su vida. ¿No piensas que a partir de este punto debió ser un poco tentador para ella cuando José le decía: vamos a Egipto? Que ella respondiera: Dios no me dijo eso. Pero una vez más, Dios le habló directamente. Ella se sometió a la voluntad de Dios y se dio cuenta que a partir de ese punto, el liderazgo de Dios para su vida vendría a través de su esposo. Ella le permitió a él liderar y, como veremos en este texto, ella siguió el liderazgo. Mateo capítulo 2, versículo 13 dice: cuando los magos se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, le dijo, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Entonces él se levantó, tomó al niño, tomó a su madre en medio de la noche
y se fueron para Egipto. Eso dice el versículo 13 y 14. Puedes imaginarte a tu esposo llegándote a la casa diciendo: Dios me dijo que estamos supuestos a mudarnos a una ciudad en el otro lado del continente esta misma noche. ¿Puedes imaginar tu respuesta? Sin preparación previa, sin aviso previo. No estoy sugiriendo que esta sea necesariamente la mejor forma de anunciar algo. Hay casos que se dan, hay casos que la urgencia es prioritaria, pero en este caso este era un asunto que Dios sabía que era urgente y María estuvo dispuesta a seguir el liderazgo del esposo que Dios le había dado, confiando en que Dios estaba hablando a través de él. La importancia, hermanas, la importancia. Luego que Herodes murió, dice la palabra de Dios en el versículo 19 y 21, luego que Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en sueños otra vez a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño, toma a su madre y ve a la tierra de Israel, porque aquellos que estaban tratando de quitarle la vida al niño están muertos. Entonces él se levantó, tomó al niño, tomó a su madre y se fue a la tierra de Israel. Vemos aquí uno de los ingredientes claves de Dios para que haya armonía en el hogar. Esto es según el plan ideal de Dios. Entonces el esposo escucha a Dios y dice: sí, Señor, lo haré a tu manera. Entonces comunica a su esposa las instrucciones de Dios y juntos obedecen la voluntad de Dios. Ahora bien, esto no significa que Dios no le habla a la mujer. Esto no significa que María no tuviera necesidad de tener su relación personal con Dios. Pero ella sí se dio cuenta de que una vez que se casó, ellos eran una sola carne. Y Dios iba generalmente a liderar a su familia a través del liderazgo de su esposo. Lo que me impresiona de María, y que yo la admiro mucho, es que ella estaba dispuesta a permitir que ese hombre fuera el líder bajo la autoridad de Dios. Lo respetaba como hombre. A menudo a nosotras las mujeres nos suele pasar que pensamos que somos más espirituales, que estamos más calificadas para poder liderar a los hombres a nuestro alrededor. Y esto realmente se origina en Génesis capítulo 3, en el jardín del Edén, en donde encontramos este reverso en los roles. Aquí vemos donde la serpiente, Satanás, el enemigo, vino no al hombre, sino a la mujer, ahí en el jardín del Edén, y le dijo: ¿has considerado el fruto del árbol? ¿Has considerado que tal vez el mandamiento de Dios no es bueno para ti? Tal vez Dios no es bueno al limitarte de comer en este árbol. ¿Cuánta gente que está a tu alrededor no te habla de esta forma? Y por eso tú no has buscado a Dios. O por eso has dejado de buscar a Dios. Como Satanás, nuestro enemigo, viene a través de un hombre, de una mujer, de un hijo, nos presiona, nos se burla, nos manipula y nos dice: ¿por qué estás siguiendo a Dios? ¿No te das cuenta que tu vida no ha cambiado? ¿No te diste cuenta que tus problemas se empeoraron desde que empezaste a buscar a Dios? ¿Y por qué tienes que vivir con tanta regla? ¿Por qué tienes que vivir tan presionada, tan desafortunada? Porque esa es la imagen que una persona sin Dios tiene acerca del cristianismo. Ahora, ¿por qué Satanás no se acercó al hombre? Satanás estaba invirtiendo el plan de Dios intencionalmente para el hogar al acercarse a la mujer. Toma mucho cuidado, estimada hermana. Ten mucho cuidado. Al leer el texto encuentras que el esposo de Eva estaba ahí en el jardín con ella, pero la serpiente ignoró al hombre. La serpiente no le hizo caso al hombre. ¿Sabes quién más ignoró al hombre en ese momento? La esposa, Eva. Ella no se volvió hacia su esposo, al menos en la escritura no hay evidencia de que ella lo hiciera para decir:
¿cómo piensas que deberíamos de manejar esto? ¿Qué opinas? ¿Cómo encaja esto en lo que Dios nos ha enseñado en el pasado? Independientemente, ella eligió escuchar a la serpiente. ¿Cuántas veces tú, amada hermana, no eliges escuchar a la serpiente en lugar de someterte a un esposo, en lugar de someterse a alguna autoridad, en lugar de someterte simple y sencillamente a Dios? La serpiente le dijo que esto sería bueno para ella. Las mentiras. Ella vio que el fruto era atractivo a los ojos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Lo que es agradable a los sentidos, hermanas, es por donde somos extraviadas. Ella eligió obedecer lo que le pareció correcto en el momento, en lugar de lo que Dios ya le había dicho que era correcto hacer. Ella siguió el liderazgo de alguien más que su esposo o que su Dios. Como resultado, estamos hoy en esta situación en donde las mujeres quieren que los hombres sean líderes, pero se rehúsan a dejarse liderar en muchas ocasiones. Muchas veces es más fácil para nosotras las mujeres sentir que estamos más calificadas para proveer liderazgo espiritual. Hay muchos estudios bíblicos y grupos pequeños que están disponibles para nosotras las mujeres, con los cuales muchos hombres no han podido beneficiarse. A mí, les soy honesta, hermana, y lo he compartido con el grupo de líderes de este ministerio, que a mí me llama la atención que muchos varones están siguiéndome en las redes, escuchando predicaciones para las mujeres, y yo, una de las cosas que me pongo a pensar, yo creo que este hombre se está haciendo ilusiones que algún día su esposa pueda someterse a la autoridad de Dios, para que se pueda someter a su liderazgo y pueda ser conformada al diseño original de Dios. Realmente, hermanas, ese es mi pensamiento y le agradezco a Dios por todo lo que usa para traer a las mujeres a su reino. Creo que en algunos casos los esposos y hombres sienten, nunca podré liderar a esta mujer espiritualmente. Tendría que regresar al seminario, tendría que obtener un doctorado en teología para que esta mujer se sujete a lo que dicen las escrituras. No se trata de cuando tu esposo sea comparado con lo que tú sabes acerca de la Biblia. No, no es ahí el asunto. El asunto es, estimada hermana, ¿estás dispuesta a permitirle, bajo la autoridad de Dios, a que tome el liderazgo espiritual en el hogar? ¿Facilitas o dificultas el que tu esposo tome el liderazgo de la familia? Esto termina regresando al punto de confianza. ¿Confías en Dios? Podrías estar pensando, mi esposo no es un hombre muy espiritual, él no busca a Dios. Y ahí es cuando tu confianza debe de estar en el Señor. Le dices, Señor, ¿podrías tú obrar a través de este hombre para cumplir tus propósitos en nuestro hogar, en nuestra vida? ¿Confías en que Dios es mayor que tu esposo? ¿Confías en que Dios es la autoridad suprema sobre tu hogar y que Él puede mover a tu esposo para que cumpla sus propósitos en tu familia? ¿Confías en Dios para que te lidere a través de las autoridades que Él ha dispuesto sobre tu vida? ¿O dificultas el liderazgo de estas autoridades sobre ti? ¿De qué forma les dificultamos a las autoridades que nos lideren? Yo conozco una forma, y es, nosotras siempre tenemos una mejor idea. ¿No es cierto? ¿No así pensábamos? ¿No así piensan muchas todavía? Cuando este hombre, tu esposo, el pastor o tu líder espiritual, tienen una sugerencia, eres rápida en decir, oh, pero yo pienso que deberíamos hacer esto. O, pero a mí me parece que la mejor forma de hacerlo es esta. Esto puede intimidar tan fácilmente a los hombres a nuestro alrededor y llevarlos a darse por vencidos. Lo que en parte creo fue lo que le pasó a Adán, ahí en el jardín del Edén, es lo mismo que pasa ahora. ¿Quieres tú tomar el control aquí? Está bien, te voy a dejar. Es lo que va a decir Dios. Fue lo que dijo Dios con Eva. Cuando vio su necedad, cuando vio su rebeldía, a escuchar y a obedecer a la serpiente antes que al dador
de su vida. Los hombres no suelen insistir en proveer el liderazgo si nosotras se lo dificultamos. Entonces te pregunto, cuando ese esposo, este líder espiritual, esta autoridad humana de directrices, te encuentras respondiendo, sometiéndote, teniendo un espíritu sumiso, o te encuentras resistiéndolo, siendo obstinada, difícil de manejar. Esto no significa, quiero que nos quede claro, quiero clarificar, quiero ser muy clara en la comunicación que te estoy enviando, amada hermana, amada amiga que me escuchas. Porque en este momento puede haber una batalla en tu corazón, pero es ¿por qué yo tengo que respetarlo? ¿Por qué yo me tengo que someter? ¿Por qué tengo que dejar que lidere? Si él es un así, él es un asado, él no me mantiene, él no se preocupa por mis hijos. Esto no significa que la autoridad esté siempre en lo correcto. De hecho, a veces no lo estará, amada hermana. Pero es Dios quien te está probando a ti como mujer. Y es ahí cuando apelamos primeramente a Dios, cuando el esposo, cuando la autoridad de nuestra casa no tiene la razón. Primero apelamos a Dios, quien es lo suficientemente grande como para cambiar el corazón de la autoridad en cuestión. Proverbios 21, el versículo primero nos dice que el corazón del rey está en las manos del Señor y Dios cambia este corazón donde le place. Te encuentras yendo primero a Dios y diciendo, Señor, no me parece que esta dirección esté de acuerdo a tu voluntad, pero confío en que obrarás en el corazón de esta autoridad, este rey, para mover su corazón de acuerdo a tu voluntad. Entonces, en un espíritu de humildad, ve dónde está esa autoridad. Y luego de haberle dado tiempo a Dios de moverse y actuar para cambiar su corazón, vas a hacer una apelación ante esa autoridad humana, con un espíritu de humildad y de cooperación, con un corazón que diga, quiero que seamos uno, quiero que caminemos en armonía, no quiero ser resistente, quiero ser una mujer que esté dispuesta a seguir. Quiero rápidamente decir que esta no es una fórmula natural de vivir ni de pensar. Esto no viene de forma natural para nosotras. El rendirnos, el doblegarnos, el ser flexible a favor de otros, es lo que hace el Espíritu Santo trabajando en nosotras para que nos dé ese poder y ese deseo, para que nos habilite para tener una vida de sumisión, una vida de confianza. Por eso dice la palabra de Dios, dichosa la que confía en el Señor, porque vamos a poder hacer estas cosas que son sobrenaturales. Hay otra cualidad en la vida de María que creo que es muy importante resaltar para todas nosotras las mujeres. Cuando vamos al primer capítulo del libro de los Hechos, encontramos a algunos de los seguidores de Jesús, que fueron cerca de 120, que se reunieron en el aposento alto, en donde luego de que Jesús murió, resucitó y ascendió de nuevo al cielo. Estos creyentes estaban ahora juntos en una reunión de oración. Una reunión de oración en donde nació la iglesia primitiva. Las escrituras nos dicen que los creyentes estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. Entonces Lucas nos da este pequeño detalle que pienso que es muy significativo. Los creyentes se reunían constantemente en oración, junto con las mujeres y con María, la mamá de Jesús, y con sus hermanos. Esto es significativo, porque en la cultura en que María vivía, las mujeres típicamente no eran bienvenidas en ese tipo de reunión. Pero la iglesia primitiva entendió que no solo era para los hombres el llamado a la oración, tanto hombres como mujeres estaban llamados a orar, como el día de hoy. Estoy muy contenta de que Lucas nos diera este primer detalle, de que María era una de las mujeres que estaban ahí. María era probablemente una viuda para ese tiempo, pero su utilidad no había terminado. Ella todavía tenía un ministerio por delante, aun cuando su hijo Jesús había regresado al cielo, aun cuando su esposo estuviera probablemente muerto. Dios todavía tenía un plan y un uso para su vida. Ella continuó orando diariamente en este pequeño grupo de creyentes, esperando que Dios enviara el Espíritu Santo prometido al mundo. Mujeres, pienso que no podemos ni siquiera comenzarnos a imaginar la influencia que Dios tendría en la vida de otros a través de nosotras. Si así como María, la madre de Jesús, fuéramos
mujeres de oración. Ahora bien, es bueno orar a solas, tener esos tiempos con el Señor en donde están solo tú y el Señor. Esa es una cercanía a la que Jesús se refiere. Pero veo en María a alguien que sabe que también es importante reunirse con otras creyentes a orar y creer que Dios cumplirá sus propósitos eternos en este mundo. Amadas hermanas y amigas, uno de los frutos donde tú te das cuenta que una persona se quiere acercar a Dios con todo su corazón, un fruto de una persona realmente convertida, realmente nacida de nuevo, son por sus frutos de oración. Y en este tipo de reuniones de oración, hablando de María, donde la gente se agarraba de la mano, de la omnipotencia y clamaban a Dios para que haga lo que Él ya estaba deseando hacer en este mundo. Espero que esto no vaya a sonar irrespetuoso, pero hay veces me imagino a Dios como si estuviera parado en el portal, en la parte frontal del cielo, esperando derramar sobre este mundo el más grande de los avivamientos, el mayor de los despertares espirituales, la máxima cosecha de almas para el reino de Cristo, algo que el mundo jamás ha experimentado. A veces podemos visualizar esperando ese derramamiento en el Espíritu Santo, poniéndolo en sus manos, deseosos, expectantes, anhelando que Él lo quiere derramar y esperando ver si eso que estamos anhelándolo nos va a llevar a orar constantemente por esto. Las mujeres orando juntas a menudo han sido instrumentos usados por Dios para traer los mayores avivamientos del mundo. Y te voy a poner unos pocos ejemplos. Pienso en dos hermanas ancianas, Cristina y Peggy Smith. Nos dicen este testimonio que ellas vivían en la isla de Lewis, en las costas de Escocia. Ellos rondaban cerca de la edad de 80 años. Peggy era ciega, su hermana Cristina era lisiada debido a la artritis. Ella no podía ni siquiera imaginar dejar sus casas para ir a la iglesia del pueblo. Fíjense, pero ellas sí sabían orar y sabían de la condición espiritual desesperada en que se encontraba la isla. Ellas sabían que la gente estaba en las iglesias, pero no eran los creyentes fieles y que no tenían una vida espiritual. ¿Cuántas iglesias están llenas, hermano? Y yo te apuesto que si tú haces un estudio, una investigación acerca de cuántas almas de las que se congregan oran, te vas a llevar una triste noticia. Ellos sabían, estas hermanas, que los jóvenes no tenían un corazón para las cosas de Dios. Estas dos mujeres conocían a Dios. Ellas sabían que Dios podía transformar su comunidad, traer vidas a las iglesias muertas o moribundas, y por eso ellas sabían que tenían que orar. Cuando no podían hacer nada más, cuando no tenían ningún otro medio visible de utilidad y fructificación, ellas sabían que su mayor fruto estaba en el cuarto de oración. Entonces se unieron en esta cabaña, dos nada más, y clamaron a Dios para que enviara un avivamiento a esta isla de Lewis. Esto fue alrededor de 1949. En 1950 Dios envió un hombre a visitar la isla, el cual Dios utilizó como un gran instrumento de lo que hoy todavía se conoce como el gran avivamiento de Lewis, ahí en las tierras de Escocia. ¿Eres una mujer de oración? ¿Eres una mujer que estás orando constantemente, que oras sin cesar, como dice su palabra? Y no te estoy diciendo que te la tienes que pasar 24 horas en la iglesia, no te estoy hablando de eso. Sé que si eres una madre, tú oras. Digo, si amas a tus hijos, tú vas a orar. No hay nada como el corazón de una madre que siente intensamente la necesidad de clamar a Dios en oración, intercediendo por sus hijos, por su esposo, por su familia, por su trabajo, por su negocio. Oras por los asuntos del reino de Dios en este mundo. Te encuentras uniéndote a otros creyentes para orar por avivamiento en la iglesia, orando por la evangelización de nuestro mundo, para que el nombre de Dios sea reverenciado en este mundo, orando para que su reino venga y que su voluntad sea hecha aquí en la tierra, así como en los cielos.
Este es un ministerio que no se ve, amada hermana. A lo mejor no te va a hacer notoria en tu iglesia, pero sí te va a hacer notoria en los frutos que Dios te da. Ese ministerio no exalta, nadie te va a aplaudir, pero puede que como mujer de Dios tengas un llamado mayor que la oración. Y si tú oras, lo vas a encontrar. Sabes que necesitas ser fuerte, necesitas el poder de Dios para orar, para pelear tus batallas, para interceder por los demás. Yo les hago una invitación esta mañana a todas las mujeres que hoy me están escuchando, que me van a estar escuchando, porque este estudio se va a subir a las redes por la persona encargada. Y este estudio va a quedar vigente hasta el tiempo que Dios quiera. Y yo te invito hoy, amada hermana, a que te unas a los grupos de oración. Te invito a ti, que no conoces a Dios, únete a los grupos de oración. Dios te va a dar guianza de cómo tienes que orar si tú no conoces a Dios. Y también te va a dar guianza cómo orar si tú conoces a Dios. Nosotros hemos visto, hermanas, y no es presunción, es una verdad. Y esto exalta a Dios. Hemos visto cómo Dios ha cambiado nuestras vidas. Desde que un día decidimos unirnos a orar por nuestras casas, por nuestras vidas, por el reino de los cielos, por el mundo, amadas mías. Y hemos visto cómo Dios contesta nuestra oración. Lo compartimos, amadas hermanas. Hoy quiero decirles que este ministerio y ningún ministerio existiría si no es a través de la oración y de la intercesión, de la confianza que ponemos en Dios, de que es su obra y Él hace. Pero ¿cómo yo me comunico con Dios si no es a través de la oración? ¿Cómo yo le puedo hacer llegar a Dios en mis peticiones, mis necesidades para este ministerio, para mi familia, para mi casa, para si eres una mujer emprendedora, si eres una mujer de negocios? ¿Cómo tú le vas a hacer llegar tus peticiones a Dios si no oras? Ahora yo te digo, ¿no sabes orar? No te preocupes, nadie sabía orar. Pero orando, estamos aprendiendo a orar. Y también quiero que sepas que estoy muy contenta en este tiempo. Ustedes se percataron, muchos de ustedes, que yo estaba solicitando voluntarias para que vinieran a Canadá a ayudarme en este programa radial Ánimo y en muchos proyectos que tenemos en oración para el efecto de glorificar a Dios. Y Dios, contestando la oración, ya nos mandó a la primera voluntaria, ya nos mandó a la persona que tiene un corazón para hacer esta obra para Dios. Y es increíble, es sobrenatural cómo Dios le proveyó a esta persona para venir a este país, cómo le abrió las puertas para que venga a este país a aprender lo que no se puede o está aprovechando la oportunidad para aprenderlo en este país. Y seguimos requiriendo más voluntarias y deseo de todo mi corazón que tú seas una de las escogidas, que tú seas una de las elegidas, que seas tú una de las que hoy se atreve a tener esa iniciativa de buscar a Dios a través de la oración, para que Dios te muestre cuán buenos planes tiene acerca de ti y de tu vida. Y que todos esos planes tienen que ver con la gloria de Dios. Y quiero terminar el programa diciéndote también que es a través de la oración que nosotros hemos tenido poder para no pecar, poder para arrepentirnos cuando pecamos y poder para predicar y enseñarles a los transgresores que se vuelvan a Dios. Este es el objetivo principal de esta predicación, de esta conferencia de teología. Que Dios te anime, que te dejes influenciar, que sigas los deseos de tu corazón que Dios te ponga. A que ores, amada amiga, a que ores, amada hermana. Esa es la llave para que podamos ser dichosas, porque estamos poniendo nuestra confianza en Dios cuando oramos. ¿Quieres ser una mujer fuerte? ¿Quieres ser una mujer valiente? ¿Una mujer resiliente? ¿Una mujer asertiva? Vuélvete a Dios con todo tu corazón en oración y ruego. Y si tú ya naciste de nuevo,
Empodérate en el Espíritu Santo a través de un proceso que se desarrolla en la oración y en la intercesión. Y bueno, quiero darle gracias a Dios por este programa y porque se concluyó el tema. Amado Señor, gracias Padre por tu presencia. Gracias por el deseo de orar que pones en nuestros corazones, Señor. Porque somos, por tu fidelidad, fieles a tu llamado, Señor. Ahí estamos perseverando, Señor, porque hemos visto la riqueza espiritual que nos has traído en la oración, Señor. Porque nos sentimos dichosas cuando tú nos contestas. Padre, echamos toda nuestra ansiedad sobre ti, Padre, como dice tu palabra, cuando tenemos algún problema, alguna aflicción. Y tú tienes cuidado de nosotros. Gracias por enseñarnos a orar conforme a lo que dice tu palabra, Señor. Gracias por hacernos dichosas y por enseñarnos a confiar en ti cada día más, Señor. Yo te pido, Señor, que aumentes nuestra fe y que aumentes la fe de las que nos están escuchando hoy, Señor. Y que, Padre, se vuelvan mujeres fuertes porque tomaron la decisión de orar, Señor, de hablar contigo, Señor, para que tú les abras los cielos. Gracias por glorificar a tu Hijo en este día. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Te doy muchas gracias por estar conmigo. Gracias porque sé que muchas mujeres se van a sumar a este proyecto de las embajadoras que oran, las representantes de Dios en esta tierra, que a través de la oración Dios alcanza sus propósitos. Que tengas una excelente tarde. Nos vemos la próxima semana. Gracias.